2. En el transcurso del año 2017 se verificaron 22 sesiones ordinarias del Pleno del Tribunal Superior de Justicia Estatal y el magistrado evaluado asistió a 21, dejando de asistir a una. 3. En el año 2018 se efectuaron 23 sesiones ordinarias del referido Tribunal Pleno, habiendo el exservidor público evaluado compareciendo a todas aquellas. 4. En cuanto a la anualidad 2019, se realizaron 22 sesiones plenarias de carácter ordinario de las indicadas y el evaluado acudió a 21, faltando a las restantes. 5. Tratándose del año 2020, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado celebró 22 sesiones ordinarias, con la presencia del magistrado evaluar en 21 y con la ausencia de él en una. 6. En concerniente a la anualidad, se verificaron 22 sesiones ordinarias del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, habiendo asistido el licenciado Héctor Maldonado Bonilla y dejado de comparecer a una. 7. Por lo que hace el año 2022, el día 4 de abril de ese año, se habían verificado 6 sesiones ordinarias del Pleno del órgano superior del Poder Judicial del Estado, con la presencia de Héctor Maldonado Bonilla en 4 y habiéndose ausentado en las otras 2. 8. En cuanto a sesiones extraordinarias del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a partir del 2 de agosto del año 2016 y hasta la conclusión de ese año, se celebraron 9 y en la anualidad del 2017 se efectuaron 16. En el año 2018 se realizaron 18, en la anualidad del 2019 se verificaron 9, en el año 2020 acontecieron 13, en la anualidad del 2021 se celebraron 27 y en el año 2022 hasta el día 4 de abril se habían verificado 4 de ellos. Ello así en el entendido que Héctor Maldonado Bonilla asistió a todas las sesiones referidas. 9. Por lo que hace a sesiones extraordinarias del Tribunal Superior de Justicia erigido en el Tribunal de Control Constitucional del 2 de agosto del año 2016 a la conclusión de esa anualidad, se celebró una sesión. En el año 2017 se verificaron 5 sesiones. En la anualidad de 2018 se realizaron 5 sesiones. En el año 2019 se efectuaron 3 sesiones. En la anualidad 2020 acontecieron 13 sesiones. En el año 2021 se celebró una sesión y en la anualidad 2022 hasta el día 4 de abril no habían sesionado. El exmagistrado Héctor Maldonado Bonilla se presentó a todas las sesiones. Así las cosas, durante el periodo para que el año que fue nombrado hasta el día 4 de abril del año pasado, el servidor público vinculado al proceso de evaluación asistió a 119 de 126 sesiones ordinarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado, habiendo faltado a 7 de estas, y estuvo presente en las 95 sesiones extraordinarias del Tribunal, así como en las 28 celebradas por el mismo, erigido en Tribunal de Control Constitucional. 10. La inasistencia a las 7 sesiones ordinarias del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a las que ha dejado de presentarse en su oportunidad, fueron justificadas. 11. Desde el mes de julio del año 2017 y hasta el día 4 de abril del año 2022, el licenciado Héctor Maldonado Bonilla, en su calidad de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, no ha gozado de alguna licencia. 12. En los asuntos en materia de control constitucional estatal, el magistrado que se evalúa ha votado en contra del sentido mayoritario en 3 asuntos. Uno en el año 2016, otro en la anualidad del 2020 y el tercero en el año 2021. 13. Igualmente, en materia de asuntos de control constitucional local, en el año 2016 la persona sujeta a evaluación de su desempeño fue nombrada magistrado instructor en un asunto y magistrado distinto del instructor en 2 asuntos. En la anualidad de 2017 fue designado magistrado instructor en 3 asuntos. En los años 2018, 2019, 2020 y 2021, hasta la fecha anterior al día en que se presentó el informe, no fue designado como magistrado instructor en algún asunto. En la anualidad 2019 fue nombrado magistrado distinto del instructor en 3 asuntos y en el año 2021 fue designado magistrado instructor en un asunto y magistrado distinto del instructor en 4. De esos asuntos, conforme a los informes de alusión, se habrían resuelto los juicios de protección constitucional radicados en los expedientes número 02/2011, 09/2014, 20/2015 y 7/2017, todos en el sentido de declararlos improcedentes y o negar la procedencia constitucional solicitada, así como los recursos de revocación correspondiente a los cuadernos 08/2016-A y 09/2016
2019-A, confirmando las resoluciones recurridas. B. De los informes anuales de las actividades de Héctor Maldonado Bonilla durante el tiempo en que se desempeñó como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, así como del informe rendido por él mismo el día 8 de abril del año anterior, se deriva que durante el lapso de su nombramiento como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue adscrito a la segunda ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, del día 15 de julio del año 2017 al 31 de enero del año 2018, del 1 de febrero del año 2018 al 31 de mayo del año 2019, fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado. Posteriormente, el 1 de junio del año 2019 al 31 de enero del año 2020, fue titular de la tercera ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. Después, del 1 de febrero del año 2020 al 13 de agosto del año 2021, estuvo adscrito a la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar. Luego, del 13 de agosto del año 2021 al 31 de enero del año 2022, volvió a ocupar la encomienda de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado. Y, finalmente, del 1 de febrero de la anualidad 2021 hasta la fecha del informe inherente, fue titular de la tercera ponencia de la Sala Civil Familiar. 1. De lo anterior resulta que como titular de la segunda ponencia de la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, del día 15 de julio del año 2016 al 31 de enero del año 2018, le fueron turnados 70 tocas penales de apelación, de las cuales 62 correspondieron al sistema procesal tradicional, 4 al sistema procesal acusatorio, 2 a ejecución de sanciones penales y 2 restantes procedieron de causas instauradas a adolescentes. A resolverse esas 70 tocas penales de apelación, resultó que en 33 se confirmó la resolución recurrida, en 7 se modificó, en 10 se detectaron violaciones al procedimiento, 11 fueron revocadas, en 2 se determinó la prescripción, en 2 se dejó sin efecto todo lo actuado, en 2 se desecharon y en 3 se ordenó la reposición del procedimiento. Todas las tocas de referencia se resolvieron mientras el evaluado conservó la adscripción de referencia. De las resoluciones dictadas en esas tocas, 7 fueron impugnadas mediante el juicio de amparo directo y 5 a través del juicio de amparo indirecto. Y ulteriormente, en 2 se negó el amparo, en 2 se sobreseyó, en 2 se concedió el amparo para determinados efectos, en 2 se concedió para reponer el procedimiento de primera instancia y en 1 se concedió en lo sustancial. 2. En cuanto al periodo de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo año, el licenciado Héctor Maldonado Bonilla, como titular de la segunda ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, le fueron turnados 150 tocas penales de apelación, de las cuales 130 correspondieron al sistema procesal tradicional, 12 al sistema procesal acusatorio, 2 a ejecución de sanciones penales y los 6 restantes procedieron de causas instauradas a adolescentes. Al resolverse esos 70 tocas penales de apelación, resultó que 23 se devolvieron por violaciones, en 71 se confirmó la resolución recurrida, en 7 se modificó, en 16 se detectaron violaciones al procedimiento, 32 fueron revocadas, 3 fueron mal admitidas, en 1 se verificó desistimiento, 1 se sobreseyó por perdón de lo vendido, en 1 se confirmó la sentencia absolutoria y se modificó la sentencia condenatoria, en 1 se dejó sin efecto todo lo actuado, en 1 se determinó la prescripción y otra se declaró improcedente. Sin embargo, 10 de esas tocas se resolvieron cuando Héctor Maldonado Bonilla ya había cambiado de adscripción. De las resoluciones dictadas en esas tocas, 35 fueron impugnadas, 15 mediante el juicio de amparo directo y 20 a través del juicio de amparo indirecto. Y ulteriormente, en 9 se negó el amparo, en 7 se sobreseyó, en 8 se concedió el amparo para determinados efectos, en 8 se concedió para reponer el procedimiento de primera instancia y en 3 se concedió en lo sustancial. 3. Por lo que hace el periodo de 1 de enero de 2018 al 31 de enero del mismo año, el magistrado sujeto a evaluación como titular de la segunda ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, le fueron turnados 9 tocas penales de apelación, de las cuales 7 correspondieron al sistema procesal tradicional y 2 al sistema procesal acusatorio.
Sin embargo, en los referidos tocas ya no le correspondió resolver al ex servidor público que se evalúa, ya que las sentencias inherentes se emitieron de forma posterior a su cambio de adscripción. 4. Tratándose del periodo del 7 de junio de 2019 al 31 de diciembre del mismo año, el ex servidor público a evaluar como titular de la tercera ponencia de la Sala Penal especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, le fueron turnados 51 tocas penales de apelación, de las cuales 39 correspondieron al sistema procesal tradicional, 11 al sistema procesal acusatorio y una a ejecución de sanciones penales. Sin embargo, 12 de estas tocas se resolvieron cuando el magistrado en cita ya había cambiado de adscripción. De las resoluciones dictadas en estas tocas, 15 fueron impugnadas, 9 mediante el juicio de amparo directo y 6 a través del juicio de amparo indirecto, y ulteriormente en 6 se negó el amparo. En una se sobreseyó, en 5 se concedió el amparo para determinados efectos, en 2 se concedió para reponer el procedimiento de primera instancia y en una se concedió en lo sustancial. 5. En lo concerniente al periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de enero del mismo año, el ex magistrado que se evalúa como titular de la tercera ponencia de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, le fueron turnados 4 tocas penales de apelación, de las cuales 3 correspondieron al sistema procesal tradicional y 1 al sistema procesal acusatorio. Sin embargo, esas 4 tocas se resolvieron cuando el magistrado en cita ya había cambiado de adscripción. Respecto al periodo de 1 de febrero de 2020 al 31 de diciembre del mismo año, el ex servidor público sujeto a evaluación como titular de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar, le fueron turnados 29 tocas civiles, de las cuales son 92 tocas de queja y 83 de apelación. No obstante, de esas tocas, 12 resolvieron cuando el evaluado ya había cambiado de adscripción. De las resoluciones dictadas de esas tocas, 22 fueron impugnadas, 21 mediante el juicio de amparo indirecto y una a través del juicio de amparo indirecto. Y ulteriormente, el 13 de aquellas se negó al amparo. Un juicio de amparo se sobreseyó, en 1 se concedió el amparo para determinados efectos y en 4 se concedió en lo sustancial. 7. En relación al periodo 1 de enero de 2020 al 13 de agosto del mismo año, al magistrado a evaluar como titular de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar, le fueron turnados 111 tocas civiles, de las cuales son 76 de queja y 35 de apelación. Pero de esas tocas, 25 de queja y 9 de apelación se resolvieron cuando el evaluado ya había cambiado de adscripción. De las resoluciones dictadas de esas tocas, 8 fueron impugnadas, 7 mediante el juicio de amparo directo y 1 a través del juicio de amparo indirecto. Y ulteriormente, en 2 de aquellas se negó el amparo. Un juicio constitucional se declaró sin materia, un juicio de amparo se sobreseyó y en otro la demanda fue desechada. 8. Con relación al periodo de 1 de febrero al 31 de marzo del año 2022, el ex magistrado a evaluar como titular de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar, le fueron turnados 56 tocas civiles, de las cuales son 29 de queja y 27 de apelación. Pero de esas tocas, antes de la remisión del informe correspondiente, el evaluado únicamente había logrado resolver 3 de queja y 2 de apelación. Se resolvieron cuando el evaluado ya había cambiado de adscripción sin que se tuviera registro de alguna impugnación en su contra. C. A través de las correspondientes informes anuales de actividades del evaluado presentados ante el Congreso del Estado y ante el Poder Judicial Local, así como del informe rendido por el entonces magistrado presidente de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia, se tomó conocimiento que durante el periodo comprendido del 1 de febrero del año 2020 al 13 de agosto de la anualidad 2021, dicha sala jurisdiccional celebró 46 sesiones ordinarias, a todas las cuales asistió el licenciado Héctor Manuelado Bonilla, en su calidad de titular de la segunda ponencia de aquella sala jurisdiccional. Asimismo, durante aquel lapso se verificaron 15 sesiones extraordinarias, habiendo comparecido a las mismas el servidor público vinculado al proceso de evaluación. Ahora bien, durante el periodo que transcurrió del 1 de febrero al 31 de marzo, ambas fechas de la anualidad 2022, se realizaron 8 sesiones ordinarias de la Sala Civil Familiar del Poder Judicial del Estado, habiendo comparecido aquellas el magistrado vinculado al proceso de evaluación, con excepción de una, y asimismo se efectuaron 2 sesiones extraordinarias y el evaluado logró asistir a una.
A los documentos de los que se debía la información puesta en relieve se le otorga el pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 319, fracción segunda y 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Con base en tales documentales, así como en el análisis de las actuaciones judiciales relativo a los tocas de queja y apelación civil, de apelación penal y los expedientes de procedimientos en materia de control constitucional que el servidor público sujeto a evaluación remitió en original o en copia certificada, se demuestra que el ex servidor público avalado no tuvo un desempeño óptimo ni de excelencia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, en virtud de que, no obstante que compareció a la mayoría de sesiones y cuando no se presentó, logró justificar las inconsistencias relativas. Recurrentemente, los asuntos que le fueron turnados se resolvieron después de haberse cumplido el término legal preestablecido en las leyes en materia. En cada caso, es decir, esos asuntos generalmente se resolvieron de forma retardada. 11. Además de lo expuesto en el considerando que antecede, esta comisión especial, a partir del análisis exhaustivo al expediente en que se basa la evaluación, advierte lo siguiente. A. Del contenido del acta número 15, diagonal 2018, correspondiente a la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el día 14 de agosto del año 2018, en tratamiento de asuntos generales, se observa que el licenciado Héctor Maldonado Bonilla, en ese tiempo presidente de aquel tribunal, comisionó a la entonces magistrada del mismo órgano colegiada, Rebeca Xicotencal, para asistir a un evento en Puerto Rico los días 16 al 10 de agosto del año 2018. Sin embargo, no tomó las medidas necesarias en el Pleno que le concediera licencia para ausentarse de sus funciones. La entonces magistrada comisionada tampoco lo hizo, lo que a la postre fue causa para la inclusión la 63ª legislatura de este Congreso local determinara la no ratificación en el cargo, pero en realidad la responsabilidad al respecto es compartida con el referido Héctor Maldonado Bonilla, en virtud de que él comisionó y era el presidente del referido tribunal, por lo que estaba a su alcance generar las condiciones e implementar las medidas para gestionar aquella licencia. B. Del acta número 06, diagonal 2019, concerniente a la sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el día 28 de marzo del año 2019, se advierte que el tratamiento de asuntos generales, el licenciado Héctor Maldonado Bonilla, en ese tiempo, en su calidad de magistrado presidente de ese tribunal, señaló: he sido invitado por el doctor Alberto Elisberstiki, presidente del ODR latinoamericano, al primer encuentro latinoamericano de resolución de conflictos, una disrupción ineludible que se llevará a cabo del 8 al 9 de abril del año en curso, y para tal efecto solicito al secretario general informe qué magistrados se encuentran en turno. En consecuencia, el Tribunal Pleno emitió un acuerdo en el que, entre otros aspectos, autorizó la asistencia del magistrado que se evalúa al evento de referencia, y se indicó que la magistrada Maricruz Cortés Ornelas sustituyera la ausencia del entonces magistrado presidente del mencionado tribunal para los efectos precisados en el mismo acuerdo. Asimismo, se observa que conforme al informe contenido en el oficio número PTSJ, diagonal 255, diagonal 2022, relacionado en los resultados, al magistrado sujeto a evaluación se le otorgó por parte del Poder Judicial del Estado para asistir a ese viaje la cantidad de 45,320 pesos con 70 centavos, moneda nacional, por concepto de gastos a comprobar, y que en su oportunidad sí presentó ante la Tesorería del Poder Judicial de la local documentación comprobatoria de tales gastos. Ahora bien, en la opinión rendida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que obra en el oficio número PTCJ, diagonal 258, diagonal 2022, informó que en dicho consejo no hay antecedentes de que el mismo haya autorizado algún programa académico con la red social ODR latinoamericana, de lo que se infiere que no habría un nexo que permitiera establecer que esta directamente invitaría al entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado al mencionado evento, y que, sin embargo, en la página oficial de esta red social aparece
un agradecimiento realizado al rector de la Universidad de las Américas Puebla por aceptar participar en el evento en mención. En el mismo espacio se publica una carta enviada al rector, en la cual agradece el doctor Héctor Maldonado Bonilla, académico de nuestro Departamento de Derecho y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, haber aceptado coordinar la participación de dicha universidad en el encuentro citado. A los documentos descritos se les otorga plena eficacia probatoria por haber sido emitidos por servidores públicos facultados para ello, en atención a lo dispuesto en los numerales 319, fracción segunda y 431 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. Retomando, debe decirse que, en efecto, al corroborar esta información, la Comisión Especial Dictaminadora constata que esa declaración contenido de agradecimiento del entonces rector de la institución educativa aludida al hoy evaluado se contuvo en un documento formulado en San Andrés Cholula, Puebla, el día 30 de enero del año 2019, es decir, previamente al evento que se realizara. Ahora bien, en el informe contenido en el oficio número 699, antes descrito, se precisó que Héctor Maldonado Bonilla no rindió informe al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado con relación a las actividades que realizó en ese viaje. Asimismo, se advierte que por lo comunicado a la Tesorería del Poder Judicial del Estado, con la comprobación de gastos, el magistrado en cita únicamente señaló que asistió, que durante el acto de apertura destacó la magnitud del evento y la importancia de las nuevas tecnologías en el acceso a la justicia. En cuanto a resultados obtenidos, solo refirió que con este evento el Poder Judicial del Estado tuvo presencia internacional y repitió ese comentario para expresar supuestas contribuciones a la institución. De lo expuesto, se concluye que el exmagistrado sujeto de evaluación incurrió en las faltas siguientes. 1. Aceptó acudir al primer encuentro latinoamericano de resolución de conflictos 4.0, una disrupción ineludible, que se celebró en el mes de abril del año 2019, desde el mes de enero de ese año, es decir, desde mucho antes de dar a conocer al Pleno la invitación inherente y, por ende, previamente a pedir autorización. 2. En su oportunidad, ocultó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado que, al evento de referencia, acudiría con la calidad de coordinador de la participación que él mismo correspondió a la Universidad de las Américas Puebla. En todo caso, la representación del Poder Judicial del Estado que llevó en ese evento habría sido secundaria, dado la falta de autorización por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de algún programa académico para la institución organizadora del evento. 3. Utilizó recursos financieros del Poder Judicial del Estado para asistir al evento aludido y en coordinar la participación que tuvo a la Universidad de las Américas Puebla. 4. Omitió rendir informe de sus actividades en el evento de referencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en alguna sesión específica, como era necesario para transparentar su actuar y dar cuenta del uso de la representación legal que asistía respecto al Poder Judicial local. En todo caso, omitió informar de esa actividad conforme al dispuesto en el artículo 29, apartado C, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, puesto que lo realizado en aquel evento y el ejercicio del gasto inherente no se contuvo en el informe de actividad relativo ni en algún otro. Todo lo anterior se traduce en transgresión a los principios de excelencia y honestidad que debió observar en su actuar, conforme a lo previsto en el artículo 3 del ordenamiento legal últimamente invocado. C. Considerando que lo expuesto en el apartado anterior ilustró a esta comisión especial en el sentido de que el exservidor público aludido, además de ejercer el cargo con relación al cual se evalúa su desempeño, ejercía o venía ejerciendo al tiempo en que se implementó el procedimiento tendiente a analizar su situación jurídica como académico del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla. Esta comisión especial constató que en su expediente personal adjuntó en copia certificada al oficio número SEC, diagonal 423, diagonal 2022, concretamente de las fojas número 31 y 32, obra una síntesis curricular del licenciado Héctor Maldonado Bonilla, de fecha 10 de agosto del año 2018, en la que reconoció que a partir del mes de agosto del año 2017 y cuando menos hasta aquella época, se desempeñaba también como profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP, así como ejercía como catedrático a nivel licenciatura y maestría presencial y a distancia de diversas asignaturas en la Escuela Libre de Derecho de Puebla,
Asociación Civil, Universidad del Valle de México, Campus Puebla, Universidad de Anáhuac, Campus Puebla y Universidad de las Américas, Puebla, desde el año 2002 y, como se ha dicho, por lo menos hasta el 10 de agosto del año 2018. El documento de referencia merece plena eficacia probatoria en términos del artículo 319, fracción segunda y 431 de la Ley Adjetiva Civil del Estado. Ahora bien, se estima que, aunque las actividades académicas constituyen una excepción a la regla general relativa a la incompatibilidad del ejercicio de la judicatura con otra actividad, en el particular debe estimarse que esas actividades académicas sí resultan o resultaron incompatibles con el ejercicio del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia que ostenta en el Estado por las razones siguientes. 1. Al tener o haber tenido Héctor Maldonado Bonilla la calidad de profesor de tiempo completo, es claro que esa actividad que reclama o reclamó de él, la ocupación del tiempo en la que debió cumplir con sus funciones administrativas o jurisdiccionales propias del cargo de magistrado que ocupaba. Lo anterior, tan es así que en el apartado anterior se ha evidenciado que se ausentó de los días 8, 9 y 10 de abril del año 2019 para asistir a un evento en Buenos Aires, Argentina, en realidad cumpliendo de forma principal una actividad derivada de su carácter de académico de la mencionada Universidad de las Américas, Puebla, y generando las faltas en su actuar, en su carácter de magistrado, y los prejuicios relativos al Poder Judicial del Estado que se relacionaron en líneas que anteceden. En efecto, la sola denominación de ser profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas implica que el desarrollo de esa actividad no está o estaba circunscrito a un horario en el que pudiera cuidarse el hecho de que no interfiriera con sus funciones jurisdiccionales o, en general, derivadas de la encomienda pública cuyo desempeño se evalúa. Ahora bien, las circunstancias de que además sea o haya sido catedrático de otras 3 universidades necesaria y humanamente conlleva a que destinara tiempo y atención a las actividades académicas y no a las funciones relativas al cargo cuyo análisis nos ocupa, aún así, si aquellas labores docentes las realizara a distancia. Ello es así porque lógicamente el hecho de que elaborar para 4 instituciones educativas, aún realizando lo mínimo, y además ejercer un cargo público de la relevancia del que ocupaba la persona a evaluar, en términos reales generó las destacadas invasiones de tiempo y atención. 2. Pero más aún, independientemente del horario u horarios en que el magistrado indicado haya ejercido como académico, al tratarse de instituciones educativas con asiento en la otra entidad federativa, el hecho de tener que trasladarse a la sede de cada una de aquellas, aunque fuera eventual esporádicamente, implica desatención y abandono de sus funciones inherentes a la encomienda pública en mención, al resultar materialmente imposible que nunca deba presentarse en tales lugares en días hábiles y que deba asistir allí en horario también hábil, máxime que en determinadas materias y para ciertos efectos, sobre todo derivados de los asuntos de control constitucional local, las funciones se ejercen de forma permanente. En ese sentido, es claro que las actividades académicas del licenciado Héctor Maldonado Bonilla realiza o realizó, por sus implicaciones descritas, devinieron incompatibles con relación al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, contrariando lo dispuesto en el artículo 4, contrariando lo dispuesto en el numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como contraveniendo los principios de excelencia y profesionalismo que deben existir en su actuar. D. Del contenido del acta número 10, diagonal 2019, que corresponde a la sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el día 31 de mayo del año 2019, se advierte que en tratamiento de los asuntos generales, previa discusión prolongada, el licenciado Héctor Maldonado Bonilla, entonces presidente del Tribunal Superior, decretó un receso en el desahogo de la actuación para reanudarse la sesión a las 15 horas con 30 minutos del mismo día. Sin embargo, injustificadamente dejó de presentarse a reanudar esa sesión, por lo que, a propuesta del magistrado Fernando Bernal Salazar, se reanudó la sesión a las 16 horas con 6 minutos, no obstante su ausencia, por lo que tampoco firmó dicha acta. Página 23, 31 del acta de referencia. Con la conducta omisa puesta en relieve de Héctor Maldonado Bonilla, transgredió lo dispuesto en el artículo 30, apartado A, fracción primera parte y 12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que no cumplió con sus deberes de presidir y conducir la sesión en comento, garantizando la observancia del orden en aquella actuación, así como firmar aquella acta, lo que denota que su
inacción para presentarse a levantar el receso que él ordenó y dar continuidad a la sesión contrario a los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo y eficiencia que debe regir su comportamiento institucional, atento a lo previsto en el supra indicado artículo 3 del ordenamiento legal recién invocado. Como previamente se asentó a través del oficio número PTSJ, diagonal 256, diagonal 2022, se informó a la Comisión Especial que implementó el procedimiento base de este dictamen, que al licenciado Héctor Maldonado Bonilla se le entregó mediante un cheque la cantidad de 20,000 pesos, 0 centavos moneda nacional, por conceptos de gastos a comprobar con motivo de su asistencia y o participación a la Cuarta Asamblea Plenaria 2021 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, en el mes de noviembre del año 2021, así como que el ulteriormente el magistrado sujeto a evaluación se sirvió a presentar documentación comprobatoria de esos gastos. Lo anterior conlleva a la conclusión de que el mencionado ex servidor público sí habría asistido a aquel evento, ausentándose del Estado y por ende del ejercicio de disposiciones relativas al cargo que ocupa, y en ese tiempo de la concernientes a la encomienda específica del presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa. Lo expuesto se confirma por el hecho de que en la documentación comprobatoria de esos gastos se observa específicamente en la foca número 16 de la copia certificada que se anexó a la comunicación oficial de alusión, la persona referida expresó: asistí en mi calidad de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala a la Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, Asociación Civil, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, de acuerdo con el informe rendido en el oficio número 699 descrito en los resultados, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia no tuvo conocimiento de que el magistrado Héctor Maldonado Bonilla haya asistido al Congreso de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos el día 11 de noviembre del año 2021 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los documentales relacionados ameritan valor probatorio pleno conforme a lo previsto en los artículos 319, fracción segunda y 431 del Código de Procedimientos Civiles local. Lo anterior significa que Héctor Maldonado Bonilla acudió al evento en cita sin haber pedido autorización al Pleno y, por lo tanto, sin que se dictaran las medidas necesarias para suplirlo en las funciones de presidente del Tribunal Superior de Justicia que entonces tenía a su cargo, y particularmente para que, con la representación legal del Poder Judicial Estatal, se rindieran informes previos y justificados, se realizaran requerimientos para el cumplimiento de ejecutorias dictadas en juicios de amparo, para interponer recursos y o promover incidentes, para dictar acuerdos de radicación en los medios de control constitucional locales y hasta para resolver respecto a suspensión de acto alguno de autoridad si se demandara su invalidez que se pretenda tramitar haciendo valer esos medios de defensa. Por ende, el magistrado sujeto a evaluación contravino lo dispuesto en los artículos 80, fracción 11ª de la Constitución Política del Estado y 30, apartado B, inciso cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como colocó al Tribunal Superior de Justicia en el riesgo de no poder actuar en algún asunto urgente y o de naturaleza de los señalados en el párrafo precedente, sin que hubiera justificación para ello, lo cual resulta también contrario a los principios de excelencia, profesionalismo y eficiencia que debían regir su comportamiento institucional, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal. F. A partir de la opinión emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado con relación al desempeño del licenciado Héctor Maldonado Bonilla, contenida en el oficio número PTCJ, diagonal 258, diagonal 2022, la Comisión Especial suscrita toma conocimiento de que el ex servidor público, en ejercicio de la encomienda específica del presidente de aquel consejo, suscribió diversos convenios sin que hubiera sido previamente aprobados por tal órgano colegiado, no obstante haberse hecho consciente de la circunstancia en contravención a lo dispuesto en el artículo 79, párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado, 19 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 29, fracción primera del Reglamento del Consejo de la Judicatura Local. 7. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Finanzas, de fecha 8 de diciembre del año 2021. 8.
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, que suscribió el 8 de diciembre de la anualidad del año 2021. Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción del Estado, otorgado el 9 de diciembre del año 2021. 10. Berker Elevadores y Escaleras SADCB, contrato de prestación de servicios de mantenimiento a elevadores. Celebrado el 14 de enero del año 2022. Lo expuesto se confirma al constatar que en las actuaciones no obra acta alguna de sesión del Consejo de Judicatura en la que ese órgano colegiado hubiera aprobado la celebración de los acuerdos de voluntades relacionados, por lo que se evidencia el actuar irregular del exservidor público que se evalúa. Y ello se corrobora a mayor abundamiento con el acta número 02/2022 concerniente a la sesión extraordinaria privada celebrada el día 3 de enero del año en curso, en la que el referido Héctor Maldonado Bonilla, en ese tiempo presidente del Consejo de Judicatura Local, reiteró su postura determinante de otorgar los acuerdos de voluntades administrativos en el que se obliga a dicho Consejo y o al Poder Judicial del Estado sin informar ni someterlos a aprobación del referido Consejo de la Judicatura. No obstante, el contenido del artículo 29, fracción primera del reglamento del Consejo de la Judicatura Estatal. Ahora bien, no se minimiza el hecho de que no todos los acuerdos de voluntades puestos en relieve fueron suscritos por el exservidor público, cuyo desempeño se analiza. En su carácter, en ese tiempo de presidente del Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado, de modo que en aquellos que no los otorgó con tal carácter, eventualmente podía no haber requerido formalmente la aprobación del Consejo para celebrarlos, pues no estarían sujetos a lo dispuesto en el citado precepto del reglamento del Consejo de la Judicatura Local. Bajo esta lógica, sin embargo, es claro que el exservidor público que se evalúa vulneró aquella disposición reglamentaria por cuanto hace a los convenios identificados en este apartado con los números 4, 5, 6, 7, 8 y en el contrato celebrado en el día 14 de enero de la anualidad 2022, puesto que en eso sí lo suscribió a nombre del Consejo de la Judicatura Local. 12. En virtud de lo argumentado en los considerandos que anteceden, es de concluirse que el licenciado Héctor Maldonado Bonilla, en su calidad de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su actuación reiteradamente inobservó los principios rectores de su alta función. Ello se sostiene porque el principio de excelencia no admite la posibilidad de que algún magistrado deje de cumplir con sus funciones, trasladándose a eventos sin solicitar autorización y sin implementar medidas para garantizar la administración de justicia a su cargo. El principio de objetividad es incompatible con el hecho de que el evaluado caprichosamente se negara a recabar la aprobación del Consejo de la Judicatura, que también presidía, para celebrar los convenios que suscribió precisamente a nombre de ese Consejo, y no obstante que la normatividad interna de ese órgano así lo mandataba. La conducta consistente en decretar un receso en determinada sesión y luego no acudir a proveer la continuación de la misma en el momento acordado por el mismo sujeto, necesariamente trastoca el principio de profesionalismo. El hecho de utilizar la investidura de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y los recursos financieros del Poder Judicial para en realidad asistir a coordinar actividades de una institución privada, para lo que también trabaja la persona en cuestión, desde luego denota comprometida su honestidad e independencia. Asimismo, el ejercicio de la judicatura de modo simultáneo a otras labores, incluso si son de naturaleza docente o de investigación, que por ser de tiempo completo y o presentarse a favor de múltiples instituciones, necesariamente limita o merma su eficiencia. Por ende, al incurrir el exservidor público en evaluación en los actos y omisiones ejemplificativamente señalados, se deriva que durante el lapso en el que ejerció el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado incumplió la mayoría de los principios que debieron presentarse. En ese sentido, como se muestra con copia certificada en los convenios inherentes y un contrato, tales acuerdos de voluntades otorgados por los vicios aludidos son los celebrados con los entes siguientes. 1. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, de fecha 11 de octubre del año 2021. 2. Comisión Estatal de Arbitraje Médico, suscrito el 21 de octubre del año 2021. 3. Grupo Universitario Lucía Botín México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, celebrado el 5 de noviembre del año 2021. 4. Centro Universitario
Veracruz, Asociación Civil, otorgado el día 17 de noviembre de la anualidad del año 2021. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, de fecha 19 de noviembre del año 2021. /6, Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, que suscribió el día 7 de diciembre de la anualidad 2021. Orientar su proceder y siendo así, puesto que los aspectos señalados se encuentran probados con las documentales que obran en actuaciones, se propone no ratificar al licenciado Héctor Maldonado Bonilla en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 13. Abona la propuesta señalada en el considerando que antecede el hecho de que el licenciado Héctor Maldonado Bonilla ha expresado que no tiene actualmente interés en ser ratificado en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestaciones que se contienen en su escrito de fecha 8 de agosto del año en curso, las cuales fueron ratificadas ante el secretario parlamentario del Congreso local el día siguiente. A efecto, en el escrito de referencia, el ex servidor público avalado expresó específicamente en la segunda de sus manifestaciones que solicito, al dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se tome en consideración que, por así convenir a mis intereses personales y profesionales, y con independencia del resultado de la evaluación que se realice, manifiesto que no es mi deseo de ser ratificado en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, por lo que el Pleno de la 64ª legislatura deberá declarar concluido el nombramiento expedido a mi favor por haberse alcanzado el plazo para el que fui designado y por no ser de mi interés, en su caso, ser ratificado por otro periodo. De lo transcrito se observa que aun si esta comisión especial propusiera ratificar al licenciado Héctor Maldonado Bonilla en el cargo de referencia y el Pleno de este Congreso local lo determinara así, él ya no estaría dispuesto a reasumir tal encomienda, ya que lo ha manifestado así, incluso obsequiando ratificación formal del escrito que comunicó su decisión inherente. En tal virtud, a nada práctico coincidiría ese planteamiento y ulterior determinación, habida cuenta que el interés público reviste el nombramiento o, como en este asunto, la eventual ratificación de alguien que ocupó el cargo de magistrado o propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no puede tener el alcance de forzar a la persona evaluada a asumir o reasumir como sería en el particular tal encomienda. Es decir, el ejercicio del cargo de titular de magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado como de la generalidad de los cargos públicos tiene como presupuesto que la persona que la ocupe lo haga por voluntad propia, lo cual en lo particular ya no acontece. Ello es así porque la convicción de ejercer la función de jurisdiccional es la base para la actualización de la base constitucionales tendientes a garantizar la independencia de la función judicial en las entidades federativas, conforme lo previsto en el artículo 16, fracción tercera de la Constitución Política Federal. Por ende, dado que la voluntad del licenciado Héctor Maldonado Bonilla consiste en ya no reasumir la función jurisdiccional como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, independientemente de los resultados de su evaluación, es claro que el Congreso local ya no deberá ratificarle para que fungiera con tal carácter por un periodo más. Lo anterior es así, sin perjuicio de que se sostiene a manera de reiteración que la evaluación que se ha hecho de su desempeño se ha desarrollado de manera objetiva, completa e imparcial y que la misma se obtiene el mismo resultado, es decir, que no debe ratificarse en el cargo de mérito. 14. Dado que será menester determinar la no ratificación del licenciado Héctor Maldonado Bonilla con relación al cargo de referencia, lo pertinente es que el Pleno del Congreso del Estado determine el otorgamiento del haber de retiro correspondiente, merced a que la resolución de no ratificarlo en el cargo implica precisamente su retiro. Para tal efecto se plantea que ese haber de retiro se otorgue en los términos que se señala en el proyecto de acuerdo que deriven de este dictamen. Por todo lo anterior expuesto y fundado, la Comisión Especial Dictaminadora somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo.
Primero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción segunda, párrafo primero y 16, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192, párrafo primero de la Ley de Amparo, mediante el dictado de la presente determinación, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala procede a dar cumplimiento a la sentencia dictada el día 7 de febrero del año 2023 en el juicio de amparo indirecto radicado en el expediente número 572/2022 del Juzgado Primero del Distrito en el Estado, en virtud de haberse confirmado su sentido en la resolución del juicio de amparo en revisión tramitado en la toca número 75/2023 por el primer tribunal colegiado del 28º Circuito el día 23 de junio del año 2023. Segundo, con fundamento en las disposiciones normativas invocadas en el punto anterior y en atención al punto resolutivo primero de la ejecutoria a cumplimentar, se deja insubsistente el punto cuarto del acuerdo de fecha 12 de abril del año 2022, mediante que el Pleno de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala determinó no ratificar a Héctor Maldonado Bonilla en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como el dictamen con base de acuerdo en el que se basó esa determinación. Tercero, con fundamento en lo establecido en los artículos 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54, fracción 27ª, inciso A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso del Estado es competente para evaluar y determinar respecto a la procedencia de ratificar o no a Héctor Maldonado Bonilla en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción segunda, párrafo primero, 16, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que el dictamen que sustenta este acuerdo ha sido formulado atendiendo los efectos de la concesión del amparo a favor de Héctor Maldonado Bonilla, señalando en los incisos B, C y D de los considerando sexto de la sentencia a cumplimentar. Por ende, en resumen, se efectúan los siguientes pronunciamientos. 1. Se deja insubsistente el proyecto de acuerdo de fecha 12 de abril del año 2022 propuesto por la Comisión Especial de Integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, encargada de instruir el procedimiento para analizar la situación jurídica y desempeño del evaluado en su carácter de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en los términos del punto segundo de este acuerdo. Segundo, la norma que se aplicó en el procedimiento de orden y en el dictamen del que deriva este acuerdo es la publicada el 18 de julio del año 2017, pues si bien existe el decreto número 316, este no tuvo para efectos modificar, derogar o abrogar el segundo párrafo, ni en sus incisos A y B de la fracción 27 del artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, por lo que respecta a la fe de ratas de fecha 31 de marzo del año 2022, debe decirse que ésta solo aclaró que precisamente el segundo párrafo y sus incisos A y B conservaron su vigencia, no obstante haberse suprimido su previsión en el decreto publicado el 4 de mayo de la anualidad 2021. Es decir, la indicada fe de ratas no devolvió la vigencia del párrafo segundo de la fracción vigésima séptima, puesto que nunca la perdió, sino que en cambio únicamente tuvo que el propósito de efectuar esa precisión de que continúa vigente tal párrafo, o sea, se concretó a reafirmar la vigencia del mismo, conforme a lo argumentado en el considerando séptimo del dictamen aludido. Tercero, atendiendo a los requisitos de una fundamentación y motivación reforzada, se provee con relación a las pruebas ofrecidas por el quejoso en el expediente parlamentario de origen, consistente en los informes anuales rendidos ante el Congreso correspondientes a los años 2016 a 2021, conforme a lo razonado en el respecto al considerando décimo del dictamen que deriva este acuerdo. Quinto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción
54, fracción 27, inciso A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 7 y 9, fracción tercera, y 10, apartado B, fracción séptima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la 64ª legislatura del Congreso del Estado determina que no es procedente ratificar y por ende no ratifica a Héctor Maldonado Bonilla en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Sexto, con fundamento en lo establecido en los artículos 116, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 27, 79, párrafo octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el licenciado Héctor Maldonado Bonilla tendrá derecho a un haber de retiro por el término improrrogable de 3 años, contados a partir del día siguiente a la fecha en que quede firme la resolución en que se tenga por cumplida la sentencia que mediante este acuerdo se cumplimenta. El haber de retiro que se otorga se calculará a partir del último salario base que recibió Héctor Maldonado Bonilla como contraprestación del ejercicio del cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a la correspondiente percepción complementaria mensual, aguinaldo anual, prima vacacional, bono anual especial, arcón y pago anual. El haber de retiro se pagará de la siguiente forma. En el primer año le será pagado el equivalente al 70% de la remuneración percibida. 2. El segundo año le será pagado el equivalente al 60% de la remuneración que recibía. 3. El tercer año le será pagado el 50% de la remuneración que percibía. El Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado deberán realizar las acciones pertinentes a efecto de hacer el pago oportuno de dicho haber de retiro. Séptimo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 83, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se declara extinta la Comisión Especial de Integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, creada mediante acuerdo de fecha 14 de julio del año 2023, para reponer el dictamen con proyecto de acuerdo relativo a la evaluación de Héctor Maldonado Bonilla respecto a su desempeño en el ejercicio del cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Octavo, el presente acuerdo surtirá efectos a partir de la aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala. Noveno, comuníquese el presente acuerdo al Juzgado Primero del Distrito en el Estado y notifíquese personalmente al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala a través de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la magistrada presidenta de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y por medio de sendos oficios a los que acompañe copia certificada de este acuerdo, para lo cual se instruye al secretario parlamentario del Congreso del Estado conforme a lo previsto en el artículo 104, fracción 13ª y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Décimo, publíquese este acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 12 días del mes de septiembre del año 2023. La Comisión Especial Dictaminadora, diputado Fabricio Mena Rodríguez, presidente, diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal, diputado Miguel Ángel Caballero Yoncan, vocal. Es cuanto, señora presidenta.